Colombianos muy atentos porque quedan mamando los políticos uribistas, los políticos tibios y los medios corporativos de la élite colombiana tras la última encuesta realizada por Ibamer, donde el señor Iván Cepeda lidera con un 44.3% la intención de voto en los colombianos, dejando muy por detrás a los políticos tibios y a los políticos uribistas, demostrando que esas campañas de desprestigio de estas personas para nada han funcionado. Y es que salen personas en las redes sociales que da gusto ver llorando, como a la señora Vicky de Géneco, que está totalmente desesperada tras ver esta encuesta, y se dejan caer esos medios de comunicación en nuestro país que apoyan a la ultraderecha, donde dicen prácticamente que de nada han servido esas campañas de desprestigio en contra del señor Iván Cepeda porque no han logrado nada. Lo que han logrado es un efecto contrario en los colombianos y han aumentado la favorabilidad del señor Iván Cepeda para que voten por él en la primera vuelta. Escuchen muy bien cómo se dejan caer esos medios de comunicación. Respaldo, digamos, a ese petrismo y a esa continuidad de Iván Cepeda. Rápidamente, antes de ir a un gráfico muy interesante que es el comparativo desde noviembre, para cerrar el capítulo del que encabeza la encuesta, sí, que es Iván Cepeda, y es que parece que ningún escándalo del actual gobierno, ni las marchas que hubo, los bloqueos por el tema del avalúo del predial, ni tampoco las denuncias de Angie Rodríguez, que fueron espantosas la semana pasada. Nada de eso parece afectar al candidato que dice continuar con el proyecto del actual gobierno. Hay algo muy interesante del fenómeno y algunos estudios se han concentrado en estudiar justamente el votante que respalda al gobierno de Gustavo Petro y que respaldaría la candidatura de Iván Cepeda. Y tiene que ver, por un lado, por la manera en la que asumen estos escándalos, Juan Roberto. En esos estudios... Y es que es muy obvio, ya los colombianos no comen de todos esos cuentos y todas esas mentiras que dicen estos medios corporativos de la élite colombiana, que buscan favorecer a esos políticos tradicionales y dejar mal parado al señor Iván Cepeda, pero el pueblo ya no come de eso. Estudios, hay, por ejemplo, una muestra muy clara y es que sienten que no afectan directamente a Gustavo Petro, sino que son funcionarios de su gobierno y la gente del petrismo, específicamente del petrismo, de ese universo claro del petrismo, dicen que hasta que Gustavo Petro no esté involucrado directamente no lo castigan. Y la otra, que uno podría acercarse a esto, es la manera en la que se informan. Se informan de manera, digamos, interna, solo con sus medios y solo con las cuentas cercanas al presidente. Juan Roberto, sin embargo, sobre esa pregunta que usted hizo a María Alejandra, no se pueden dar cifras exactas por el tema de los márgenes de error, pero si uno compara los primeros días del trabajo de campo con los siguientes, es decir, con la segunda mitad arrancamos del el 15 y terminamos el 24. Uno sí ve una disminución en general en las cifras, tanto del gobierno como de Iván Cepeda. Repítame ese ejercicio. Si uno toma las 3.800 encuestas, y digamos toma la primera mitad y la segunda mitad y las compara, así estén publicadas hoy completa como lo exige la ley, uno sí ve una disminución en general de la aprobación del gobierno y de la intención de voto a favor de Iván Cepeda. Sí, otra cosa puede ser... Qué ganas de desprestigiar al señor Iván Cepeda de estos medios de desinformación en nuestro país. Y es que a como dé lugar buscan la forma estos señores de meterse en contra del señor Iván Cepeda y atacarlo. Todavía ve que esa encuesta que pertenece a ellos deja al señor Iván Cepeda como el candidato que ganaría las elecciones. Todavía ven cómo el pueblo colombiano está con el señor Iván Cepeda y siguen atacándolo y queriéndolo comparar con los últimos escándalos sucedidos en nuestro país con esos funcionarios que terminan tocaditos por algunas personas para hablar en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro, o los ataques que han surgido en las últimas horas para atacar al señor Iván Cepeda, pero eso nada les ha funcionado y siguen con la intención de acabarle la campaña presidencial, pero no han podido porque vemos que la favorabilidad del pueblo a favor del señor Iván Cepeda sigue creciendo. Mientras algunos sectores del uribismo y aliados mediáticos intentan golpear todos los días al señor Iván Cepeda, la realidad es otra. El señor Iván Cepeda sigue subiendo su intención de voto en nuestro país. Ni los ataques ni los escándalos inflados por estos medios de desinformación ni campañas de desprestigio han logrado frenarlo. Al contrario, cada intento parece estar generando el efecto contrario al señor Iván Cepeda, y eso es lo que les duele a estas personas, porque los colombianos no comen del mismo cuento como comieron durante esos gobiernos traicioneros de nuestro
nuestro país. Y luego salen personas como la señora Vicky de Géneco a llorar en las redes sociales tras la última encuesta realizada por Ibamer, por esa encuesta realizada de esa élite colombiana, donde el señor Iván Cepeda los deja mal parado. Y esta señora llora porque Abelardo del Espriella y Paloma Valencia siguen agarrados en las redes sociales, tirándose uno en contra de otro, pero es que no aceptan la realidad, que nunca ganarán las elecciones de nuestro país, y eso es lo que le duele. Y escuchen muy bien ustedes lo que dice la señora Vicky de Géneco. Estoy aquí viendo la encuesta de Inbamer. Pues pucha, Iván Cepeda va ganando. 44.3% de intención de voto a un mes de las elecciones. Y mientras tanto, Paloma y Abelardo agarrados, dándose. ¿Por qué no cogen toda esa energía para develar lo que significa Iván Cepeda? Iván Cepeda va por una autopista solo, tranquilo. Y yo sí creo que hay unos en Colombia que están con Paloma, otros con Abelardo, pero la oposición es una sola, porque al final ninguno de nosotros quiere que llegue a la presidencia Iván Cepeda. Y no creo que si por esas peleas perdemos la presidencia de la República, el país les va a perdonar, porque va a ser su responsabilidad. Al fin y al cabo, va a ser su responsabilidad. ¿Por qué no se sientan? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no entienden que lo que está en juego es Colombia, la democracia, la libertad? ¿Y qué tal que Cepeda alcance a ganar en primera vuelta? Es que le faltan 6 puntos o un poco más para ganar en primera vuelta. Nos jodemos, y nos jodemos todos. Se joden los de Paloma, los de Abelardo y hasta los de Cepeda. Estoy muy preocupada, y tenemos que estar muy preocupados, porque además Cepeda subiendo, los criminales atacando, matando civiles, llenando de terror el país, y estos peleando. No. Esos son los ataques que hacen estas personas en contra del señor Iván Cepeda, y de nada les ha servido, porque todo está haciendo un efecto contrario. El señor Iván Cepeda sigue siendo el favorito de los colombianos, mientras Abelardo del Espriella y Paloma Valencia no ofrecen nada para Colombia. El señor Iván Cepeda se presenta como una persona firme y pulcra en nuestro país, mientras estos continúan tirando ataques sucios en contra de el señor Iván Cepeda y en contra de ellos para ver si pueden llegar al poder. El señor Iván Cepeda sigue sumando votos en nuestro país, y eso es lo que hace a llorar a personas como a la señora Vicky de Géneco, y hacen que esos medios corporativos de la élite colombiana queden al descubierto, que de nada les ha funcionado atacar con esas noticias infladas en contra de él. Que encuestas como Ibamer muestran una tendencia clara: Cepeda se mantiene fuerte y creciendo, mientras la oposición sigue dividida entre ellos. Ustedes imaginan, se atacan entre ellos mismos. ¿Cómo sería si una persona de estas llegara al poder? Pues atacaría a todo el pueblo colombiano por pensar diferente a ellos. Los colombianos ya no están comprando el mismo discurso de siempre. Cada vez hay más gente cuestionando lo que ve, como a estas personas de la ultraderecha que atacan sin tener pruebas concretas al señor Iván Cepeda y siguen con sus campañas sucias de desprestigio en contra de él y del gobierno actual, como la del Centro Democrático, que se encargó de decir que al señor Iván Cepeda lo iban a atacar en uno de sus eventos políticos, y eso con el fin de que no asistieran las personas. Es una forma de sabotear campañas políticas de las otras personas. Como hemos visto en las últimas horas, tras los últimos atentados sucedidos en el país, quieren seguir metiendo en el miedo a los colombianos con el fin de que no asistan a las campañas políticas del señor Iván Cepeda. Escuchemos lo que trinó el Centro Democrático de acuerdo al atentado que le iban a hacer al señor Iván Cepeda en su campaña política, con el fin de que no fueran personas a escucharlos. Y dicen: se nos ha informado de un posible atentado en contra del servidor Iván Cepeda hoy en La Dorada. Pedimos al gobierno nacional y a las autoridades investigar y extremar medidas de seguridad, dice el Centro Democrático, como si a ellos les importara mucho el señor Iván Cepeda. Podemos ver que de igual manera las personas asistieron al evento a pesar del ataque que hizo el Centro Democrático, de decir que iban a colocar, que iban a atentar contra la vida del señor Cepeda. ¿En dónde se vio eso? Esas son las campañas de desprestigio que hacen estas personas, y a pesar de eso no logran hacer nada, porque el señor Iván Cepeda sigue siendo el favorito de los colombianos. Nada sucedió en ese evento, y miren muy bien ustedes. Acá no hay propietarios del pacto histórico.
propietario del pacto histórico es el poder constituyente, nuestro pueblo amado. Y quiero que recibamos con un fuerte aplauso a mi gran amigo Camilo Robero. Ahí está muy claro que no sucedió nada, pero siguen atacándolo y es una forma de sabotear la campaña del señor Iván Cepeda. O como lo sucedido en Maicao, La Guajira, donde apagaron las luces en plena campaña del señor Iván Cepeda, pero al pueblo no le importó eso. Encendieron sus celulares y siguieron contentos cantando y escuchando al señor Iván Cepeda, porque eso que hacen estas personas no está funcionando en nuestro país. Queda demostrado que hagan lo que haga, el señor Iván Cepeda siempre será el favorito de los colombianos y ganará en primera vuelta. Únicamente 6 puntos para ganar en primera vuelta y eso le asusta a la oposición colombiana y por eso lloran y los medios de desinformación se dejan caer. Mientras eso sucede, los políticos uribistas lloran, se revuelcan y los medios corporativos de estas personas buscan la forma de atacar, pero eso no les ha funcionado. Colombianos, este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.